Buenos días y bendiciones para todos. Aquí estoy una vez más, ah, continuando con el estudio de el libro de Proverbios, y ya estamos en el capítulo 28. Para los que no me conocen, que creo que son muy pocos todavía, mi nombre es Andrea Siriaco y este medio, este canal lo utilizo para compartir una palabra de aliento, una palabra de esperanza, que solamente esperanza tenemos aquí. Así que espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hemos hecho un video, un audio de los últimos 27 capítulos de Proverbios, así que si les interesa escuchar este o los otros, pueden ir a mi canal. Mi canal se llama De Nuevo con Andrea. Empecemos la lectura. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. A los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el hombre que camina en su integridad que el que de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta su riqueza con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también será abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tiene que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer excepción de persona no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice no es maldad, compañero es del hombre destructor. Mas el activo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza,
mas el que aparta sus ojos tendrá mucha maldición. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Palabra del Señor. Bueno, aquí hay mucho que vamos a estudiar, a desmenuzar, como le digo yo. Y quiero empezar por el versículo 8 esta vez. Dice, el que aumenta su riqueza con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres los aumenta. Ese versículo fue algo como raro para mí. Cuando yo lo leí no lo entendí, volví, lo entendí, lo busqué en varias versiones de la Biblia y tampoco lo entendía. Pero indagué tanto. Ustedes no saben el tiempo que yo me tardo antes de hacer este video. Indagué tanto que encontré algo aquí como medio que da a entender. Dice el versículo, el que aumenta su riqueza con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres la aumentará. Un ejemplo, yo presto dinero. Ahí dice la palabra usura, que significa robo, pero vamos a omitir esa palabra. No estoy diciendo que esa palabra está mal aquí en la Biblia. La Biblia no tiene errores, pero vamos a omitir esa palabra. Yo presto dinero, por ejemplo, a un crecido interés, a un interés alto, pero ese interés que yo cobro alto a las personas lo utilizo para ayudar a las demás personas. Entonces, hasta ese punto está bien que yo le cobre un interés alto a esta persona. Ahora, si yo le cobrara un interés alto a esa persona y ese dinero me lo quedo, ahí sí no está bien. Pero si ese interés alto es para ayudar por ejemplo, nosotros tenemos una fundación en Santo Domingo, bueno, en Santiago para ser específica, y ese interés que yo cobro lo utilizo para hacerle actividad a los niños, para comprarle juguetes, ropa, útiles escolares, todo eso. Entonces no está mal lo que yo estoy haciendo con ese interés. Sí me doy a entender, ¿verdad? No quiero que se malinterprete un poco esto, porque como yo al principio estaba bien confundida con lo que decía esa parte. Ese es el versículo 8 de Proverbios 28, por si alguno lo quiere buscar y indagar más, saber qué es lo que significa. Esa fue la parte que yo entendí. El versículo 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Miren, esta que está aquí, muchas veces, antes, claro, alguien me venía a predicar, a hablar del Evangelio, a hablar de Cristo, y yo mismo le decía, ¿sabe que ahora no? Sorry, no tengo tiempo. Ok, no tiene tiempo. Entonces, ¿cómo si yo no tengo tiempo para escuchar una palabra del Señor? Cuando llego a mi casa encuentro un problema grandísimo y voy y me hinco a orarle al Señor. ¿Ustedes creen que esa oración va a ser escuchada? La palabra dice, será abominable, despreciable esta oración que yo le voy a hacer al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor me quería hablar antes en la calle, con ese amigo, con ese familiar, con ese extraño que se me paró al lado y me habló y yo no lo quise escuchar, no tengo tiempo. Entonces el Señor sí va a tener tiempo cuando yo esté hincada pidiéndole que me ayude con un problema. Mire, vamos a ser un poquito coherentes. O sea, si usted, mira por ejemplo lo que yo veo, es posible como el Señor todo lo puede, todo lo sabe, es posible que el Señor me haya mandado esa persona antes de yo llegar a mi casa para que me hablara del Señor y de algo que yo iba a pasar en mi casa cuando yo llegara. O sea, hay que pensar un poquito en eso. Ya como el Señor ya sabe todo, Él sabía que cuando yo llegaba a mi casa iba a tener un problema fuerte, por decir algo. Entonces, ¿qué hizo Él? Me mandó un ángel para que me hablara, me preparara para poder soportar o resolver o aguantar
ese problema que yo iba a tener más adelante en mi casa, pero no lo escuché porque no tenía tiempo. Entonces, estas oraciones son abominables para el Señor. Vamos con el versículo 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. El hombre rico es sabio en su propia opinión. Eso lo hemos hablado en otros versículos. El hombre rico es sabio en su propia opinión. O sea, el hombre rico. Aquí hay algo muy interesante. La palabra rico. Vamos a subrayar esa palabra aquí. Es sabio en su propia opinión, mas el pobre, entendido, lo escudriña. Déjame ver cómo digo esto para que no suene un poco fuerte, pero bueno, igual lo tengo que decir. Hay personas, bueno, primero hay de todo en la villa del Señor, hay todo tipo de personas. Y sí, hay pastores, hay líderes de iglesia que se han hecho ricos a costa de la fe de las demás personas. Pero no quiero entrar en ese tema ahora. Donde quiero llegar aquí es que dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión. Miren, yo busqué aquí algo que significa lo que yo entendí. Dice, quienes tienen riquezas materiales no deben asumir que su éxito es exclusivamente suyo. También importa la circunstancia que Dios ha dispuesto y las decisiones de los demás. Me voy a parar aquí un ratito. Si yo, por ejemplo, soy rica y soy una persona sabia, temerosa del Señor y todo eso, en mi mente no se me puede olvidar que si yo soy rica o soy pudiente, como decimos nosotros, ha sido por mi propio esfuerzo. Eso es lo que está diciendo aquí. No es por mi propio esfuerzo, es porque Dios ha puesto eso en mí. Ahora, vamos a ir de un prontito a Job 1:21. ¿Qué dice Job 1:21? Dice, y dijo, o sea, Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Miren, cuando unas personas muy allegadas a mí, cuando digo muy allegadas me refiero a de mi lado, perdieron a sus hijos, yo le sugerí, ¿sabes? Yo no he pasado nunca por una situación así, pero debe de ser bien fuerte perder un hijo. Yo les dije, o sea, lean el libro de Job y se lo dejo a ustedes de tarea también, aunque no hayan perdido ningún familiar. Pero el libro de Job es un libro que nos reta a nosotros mismos, cómo nosotros actuamos cuando tenemos las cosas y cuando no las tenemos, porque todo es transitorio. Yo puedo estar acá ahora y de un momento puedo bajar acá. Entonces, si cuando yo estaba acá, yo era sabia, yo buscaba del Señor, yo temía al Señor, temo al Señor. Cuando yo llegué acá, yo debo de estar igual. O sea, no es que porque yo estoy acá y bajé acá, ya yo maldigo al Señor. No. El Señor dio y el Señor quitó. Entonces, si el Señor te tiene aquí arriba, bien, con muchas cosas, te baja aquí abajo, a veces para probarnos, para probar nuestro corazón, para probar a ver cómo nosotros nos comportamos cuando estamos aquí abajo. Y dependiendo de cómo hagamos cuando estamos aquí abajo, entonces puede hacer esto, mira, y volverte a subir. Eso le pasó a Job. Eso le pasó a Job. Y les reto les sugiero que lean este libro. Es un libro interesantísimo. Pero me estoy alargando mucho, Dios mío, como siempre. Vamos a seguir con la lectura de esta. Ok, dice, lo voy a leer de nuevo para que
Quienes obtienen riquezas materiales no deben asumir que su éxito es exclusivamente suyo. También importan las circunstancias que Dios ha dispuesto y las decisiones de los demás. El hecho de que alguien sea rico no significa necesariamente que esté en lo correcto en algún aspecto en particular. Exactamente. El hecho de que yo sea rica no quiere decir que todo lo que yo diga es verdad, es lo correcto. No, yo soy rica, no sabia. ¿Soy sabia? Ok. Soy sabia y por eso soy rica. Pero lo que quiero decir es, soy rica, pero no me lo sé todo. No soy, como digo yo, la cuarta persona de la Trinidad. No. Así que vamos a ser un poquito humilde cuando estemos aquí. Porque la vida da muchas sorpresas. Así que si somos humildes aquí y bajamos aquí y seguimos siendo humildes, eso no indica que somos humildes no porque estábamos aquí, sino porque en realidad somos humildes. El versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí subrayé la palabra aparta, se aparta. Ok, el que encubre su pecado no prosperará. ¿Se acuerdan que siempre estuvimos hablando de que el Señor conoce los corazones, verdad? No hay ningún pecado dentro de nosotros que porque nosotros no lo hayamos hablado, ya nadie lo sabe. Él lo sabe. Entonces, aquí dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Ahora, la segunda parte, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es muy importante confesar que somos pecadores y todo eso. Eso es algo primordial. Pero de nada te sirve tú confesar que eres pecador y arrepentirte si no te apartas de ese pecado. Yo, un ejemplo, soy una persona borrachona. Llego a los pies del Señor, me confieso, pido perdón por mis pecados. El Señor, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero salgo de ahí y vuelvo otra vez a tomar, a emborracharme. ¿Qué ustedes creen que el Señor va a hacer con este pecado confesado? Se lo dejo de tarea. Bien, el versículo 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Es un hombre bienaventurado, es un hombre, ¿cómo te diría? Una palabra, un sinónimo de bienaventurado sería una palabra, una persona que camina en el Señor, es una persona inteligente, sabia, y le va a ir bien. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. No lo digo yo, eso es la Biblia. Cualquier queja con el de allá arriba. El versículo 15 dice, el león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Ese punto está fuerte por lo que estamos viviendo ahora mismo en este país. Y no solamente a nivel presidencial de un país, puede también ser un alcalde de una ciudad, un líder de una iglesia. Puede ser cualquier persona que esté liderando a más personas. Si esa persona no es sabia, entendida y sobre todo temerosa del Señor, será como un león rugiente y un oso hambriento para su pueblo. Así lo entiendo yo. El versículo 16 dice, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El príncipe. Aquí habla de príncipe, vuelvo y les repito lo mismo del versículo anterior. Puede ser un líder, un presidente, un alcalde, un síndico, quien sea. Si está falto de entendimiento, multiplicará la extorsión.
bueno, yo te voy a dar algo, pero tú tienes que darme algo, porque cuando yo me vaya de este puesto, yo necesito irme con algo. Eso es extorsión. Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Por eso es que usted ve que un líder, un síndico, un presidente, un alcalde, lo reeligen otra vez. ¿Por qué? Porque en sus días de trabajo, ¿qué hizo? Hizo un buen trabajo. Pero si no hace un buen trabajo, pues van a elegir otro. Eres o areres, dicen los gringos. Dice el versículo 17, el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. Miren, nosotros tenemos un refrán que dice, el que hierro mata, hierro muere. Pero Marcos 4:24 dice que con la misma vara que midas, serás medido. Eso está en Marcos, señores. Ese refrán que siempre hemos escuchado es un versículo de la Biblia y es así. Con la misma vara que midas, con esa misma vara te van a medir. El hombre cargado de la sangre de alguno irá hasta el sepulcro. O sea, usted mató, lamentablemente no debería de ser así, pero aquí en algunos estados de este país ponen la pena de muerte. Usted mató, usted será muerto. Yo nada más le explico y ya de ahí para adelante ustedes, bueno, que el Señor me ayude. El versículo 18 dice, el que integridad camina será salvo, mas el perverso de camino caerá en alguno. Ese versículo se explica solo. El que en integridad camina será salvo, mas el perverso, mas el de perversos camino caerá en alguno. En alguno, en algún camino perverso, porque por ahí es que está caminando. Lógica. El versículo 19 dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El que trabaja, tiene. El que no trabaja, la palabra del Señor le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas este versículo 20, perdón. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Miren la palabra que dice aquí, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El hombre de verdad, el que se apresura a enriquecerse. Versículo 21. Hacer excepción de persona no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Señores, hacer excepción de persona no es bueno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, supongamos que yo estoy en un lugar y yo tengo comida y llega una persona que yo puedo ver por su físico, por su forma de vestir, todo, que no tiene dinero para comprar comida. Y entra otra persona al restaurante bien ensacado, una cartera Gucci. No sé por qué dije eso, pudo haber sido Michael. El punto aquí es que yo, viendo las dos personas que entraron, yo me pongo a pensar, si le doy comida a esta persona que si algún día me ve por ahí, no me va a ayudar, porque imagínate, de que lo ayuden está ella. Pero aquella señora, mira, esa de trabaja en una fábrica, en una empresa grandísima. Cuando viene a ver un trabajo muy bueno, y yo voy y le doy la comida a esa persona. Eso es excepción de persona. Y la palabra lo dice, no es bueno hacer excepción de persona. Por lógica humana, usted debe de entender que quien necesita eso no es aquella, es esta. Entonces, ¿cómo es que si yo hago un favor, esa es otra también, si yo hago un favor para que me lo regresen, entonces yo no estoy haciendo un favor, estoy haciendo un trueque, estoy haciendo un deal, un intercambio. O sea,
Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. En otras palabras, hasta por un bocado de pan se hace omisión, se hace caso omiso a la palabra del Señor. Versículo 22. Se apresurará a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Solito se explica. Versículo 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con su lengua. El que te corrige, eso lo hablamos en varios capítulos atrás, el que corrige a una persona y esa persona es sabia, va a entender que lo que yo te estoy diciendo no es para beneficio mío, es para beneficio tuyo. Pero también hay personas que van y te dicen cosas solamente para ganarse algo a cambio. O sea, te alaban, pero para recibir un beneficio a cambio. El versículo 24 dice, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destructor. Miren, vamos a suponer, y no vamos a suponer, hay muchas cosas así, que dicen, los hijos dicen, no, es que eso es parte de mi herencia, papi, ni cuenta se va a dar que yo cogí ese dinero. Esa persona es una persona destructora, porque la palabra lo dice. El que roba a su padre o a su madre dice que no es maldad, porque miren, solamente el que roba a su padre o a su madre ya es pecado. Solamente eso ya es pecado. Pero agrega otra parte y dice, esa persona que le roba a su papá y a su mamá dice que no es maldad, compañero es del hombre destructor. Así que les dejo de tarea eso. Robar no es bueno a nadie. A su padre peor. Pero decir que no es maldad, ya, yo creo que ya no hay nombre para eso. El versículo 26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en su sabiduría será librado. Se explica solo ese versículo. Y el versículo 27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que da al pobre no tendrá pobreza. Otro versículo dice, el que da al pobre al Señor presta. El que da al pobre, señores, no tendrá pobreza. Marquen ese versículo, es muy importante. El versículo 27 del capítulo 28. El que da al pobre no tendrá pobreza. No tendrá pobreza. Mas el que aparte sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y con eso terminamos. Ahí también se lo dejo de tarea. Vamos a orar. Padre amantísimo, te damos muchas gracias, Dios. Gracias, Señor, por este mensaje, Cristo. Este mensaje que nos diste, estas palabras, estos proverbios que imparten sabiduría, Señor. Gracias porque estamos en un país libre que podemos leer la palabra sin tener que ocultarnos, sin temor de que vamos a ser apresados o hasta muertos por leer tu palabra como en otros países, Señor. Gracias te damos por esto, Padre. Gracias te doy, Señor, por este día, por esta oportunidad que me das de predicar tu palabra cada día, Padre. Gracias por esas personas que tienen sus oídos abiertos, sus oídos espirituales, Señor, te pido que no solamente los oídos carnales lo tengan abiertos, sino también los oídos espirituales, para que puedan entender lo que tú le quieres decir por medio de esta sierva tuya, de esta vasija. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor, y tú conoces sus corazones. Tú conoces las personas que están ahora mismo lidiando con problemas de ansiedad, depresión, pérdida de un hijo, pérdida de un esposo, esposa, pérdida de trabajo, papeles migratorios, salud. Tú conoces cada problema, cada situación de cada uno de nosotros, Señor. Así que te pido, Señor,
por cada uno de ellos, Padre. Gracias por usarme una vez más, Señor. Y todo lo que hago, todo lo que hacemos es para ti y por ti, Padre. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi gente, eso fue todo por hoy. Espero que haya sido de bendición y como le decía al principio, si quieren seguir escuchando más versículos, más capítulos, todos están en mi canal de YouTube que se llama De Nuevo con Andrea. Bendiciones y nos vemos mañana.